Primero de Pedro 3, 18 al 22. Le he puesto como título El victorioso Jesucristo. Pedro está escribiendo a cristianos que están padeciendo sufrimiento, que están padeciendo persecución. La gracia de Dios, pues como hemos visto, se manifiesta en el capítulo 1 a través de la salvación de estos hermanos, entrando en capítulo 2, pues a través de la sujeción de ellos, de su actitud de sujeción y sumisión hacia las autoridades que Dios ha establecido. Y también entrando a 3 habla de la sujeción también, y hemos tocado ese tema. Y también a través del sufrimiento. Y desde hace, creo que una semana o 2 semanas entramos en ese tema, pues otra vez del sufrimiento. ¿Y por qué están sufriendo? No están sufriendo por el pecado, no están sufriendo por ser malos, no están sufriendo pues como consecuencia de su desobediencia. Están sufriendo por su fe, por haber escogido seguir a Jesús en medio de una cultura que no reconoció a Jesucristo como el Rey. Y yo les sugiero a ustedes que en este día, hoy en día, nosotros estamos viviendo en una cultura similar. Ahora, no estamos sufriendo persecución por nuestra fe, pero a veces sufrimos por nuestra fe. Si realmente decidimos hacer el bien, y nosotros venimos platicando de nuestro trabajo, de nuestra familia, de otros lugares donde si nosotros decidimos hacer el bien, a veces vamos a sufrir pues una persecución o un sufrimiento. Obvio, no como estos hermanos, pero estamos en medio de una cultura que está en oposición activa a nuestro Dios. Y como Timoteo 3:2 dice, 2 Timoteo, dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y nosotros venimos hablando del sufrimiento, y la semana pasada vimos el sufrimiento en versículos 14 y versículos 17, y dice que en 14 del mismo capítulo, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentáis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios es así, lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, también en capítulo 2, versículo 20, pues también menciona el sufrimiento, la persecución. También en capítulo 4, versículo 16, habla de sufrir por hacer el bien. Y nosotros estamos viendo que ellos están sufriendo en la voluntad de Dios, y sufriendo por cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces Pedro escribe esa carta para animarlos en medio de este sufrimiento. Y yo creo que también lo escribió para nosotros, para animarnos a nosotros de la misma manera. Cuando nosotros padecemos sufrimientos o persecuciones, Él lo escribió para nosotros hoy en día. No solamente es una carta escrita hace 2000 años, para la gente de hace 2000 años, tiene mucho que ver con nuestra situación hoy en día. Entonces vamos a ver versículo 18 al versículo 22. La palabra de Dios dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermanos,
a lo mejor al ver esos versículos estamos pensando, pues yo pensaba que fuimos salvados por gracia, y aquí dice que por el bautismo somos salvos. Pues aquí dice que Cristo después de morir fue y predicó algo. Pues ¿de qué se trata eso? Hermanos, les quiero decir, este pasaje es el pasaje más difícil, yo creo, en toda la Escritura. Yo creo, el versículo 18 es uno de los versículos más claros de la Biblia, y los versículos 19, 20 y 21 son uno de los versículos más difíciles de entender de la palabra de Dios, y vamos a ver eso. Pero el tema principal que vamos a ver en esta tarde, el tema principal es la victoria de Jesucristo en el sufrimiento. Cristo fue victorioso en su sufrimiento. Pedro le dice que en la misma manera como Jesús, nuestro ejemplo de sufrimiento, sufriendo injustamente, fue victorioso. Y también nosotros, los que estamos en Cristo, también podemos experimentar la victoria en medio de nuestro sufrimiento. Vamos a ver 4 puntos en esta mañana, en estos versículos, y para decirles cuáles son estos puntos principales de Cristo es victorioso en su muerte. Cristo es victorioso en su proclamación, Cristo es victorioso en su resurrección, y Cristo es victorioso en su ascensión. Y esos puntos principales pues nos van a ayudar a entender cómo nosotros también podemos ser victoriosos en nuestro sufrimiento. Mire, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Aquí dice Cristo padeció, y en otras traducciones dice que Cristo murió, o Cristo sufrió la muerte. Pero aquí dice una sola vez. Cristo murió una sola vez. La muerte de Jesucristo era suficiente. Él murió una sola vez. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9, versículo 24. Y como ustedes saben, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes año tras año tras año tenían que entrar al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio. Una vez por año tenía que entrar y ofrecer un sacrificio que era el día de expiación. Ahora voy a usar unos términos a lo mejor teológicos, y normalmente no hablamos de la teología así muy arriba, pero aquí se cabe mencionar algunos temas teológicos, y aquí hablamos de la expiación, de que cada año entraban los sacerdotes para ofrecer un sacrificio para todo el pueblo, para expiar la expiación del pecado del pueblo de Israel. Ese fue para nada más cubrir los pecados del año de los israelitas. No quitó los pecados, pero cubrió los pecados. Aquí en Hebreos 9, versículo 24, leemos: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubieran sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio del pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperen. Y también versículo 10 de capítulo 10 del mismo libro, Hebreos 10:10.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, este sacrificio de Jesucristo fue suficiente para pagar, no solamente para cubrir, pero para quitar los pecados del mundo, una sola vez. Y eso nos lleva a la siguiente: no solamente fue suficiente la muerte de Jesucristo, pero su muerte, dice muchos, dice consumado es lo que dijo Jesucristo en la cruz. ¿Qué significa consumado es? La palabra era tutelestai, la deuda pagada. Cuando un artista pues terminó pues un dibujo, pues dejó su pincel y dijo tutelestai, ya terminado es. Cuando un granjero a lo mejor termina su día y él llega pues ahí a la casa y él deja descansar a sus animales, él llegando al terminar el día dice tutelestai, ya terminado es. Cristo muriendo en la cruz, ¿qué dijo? Tutelestai, consumado es. ¿Qué quiere decir? Ya no hay otro sacrificio, ya no hay algo más. Pagado es, terminado es la obra, es suficiente. Los teólogos dicen, era eficaz el sacrificio de Jesucristo. Y eso nos lleva al segundo, que dice que su muerte fue satisfactoria. Su muerte no solamente era suficiente, pero también satisfactoria. ¿Qué quiere decir? Volvemos a Pedro. Dice la siguiente frase: Cristo padeció una sola vez. Y la siguiente frase dice: por los pecados. Por los pecados. No solamente murió como para ser ejemplo, como muchos enseñan. Muchos dicen que la muerte de Cristo era para demostrarnos el ejemplo más grande del amor en todo el mundo. Y sí es cierto, pero no fue con ese propósito. No era con ese propósito para darnos no solamente un buen ejemplo, para dar nuestras vidas por nuestros hermanos. Tenía otro propósito. No murió solamente para darnos ese ejemplo de sacrificio de amor. Jesús murió ¿con cuál propósito? Para pagar el precio del pecado. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Jesús murió para pagar los pecados. Esa palabra teológica es propiciación. Es propiciación. Jesús murió. ¿Por quién murió Jesús? Por nosotros. Pero déjenles digo algo. Jesús murió por el Padre también. Jesús murió por el Padre también. ¿Cómo? ¿Cómo que murió por el Padre? La ley de Dios fue quebrantada por cada uno de nosotros. Y Cristo murió para satisfacer la ley de Dios. Entonces, en una manera, Cristo también murió por Dios mismo. Porque la ley fue quebrantada y alguien tuvo que pagar esa deuda, pagar la propiciación por el pecado. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente que cubre el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo cumplió la ley a través de vivir una vida perfecta. Era la única persona en toda la historia del mundo que haya vivido una vida perfecta, sin mancha, y Él dio su vida como propiciación para satisfacer
satisfacer la ley de Dios. La ley de Dios exige la muerte y Cristo satisfació. La muerte de Cristo fue satisfactoria. Entonces, no solamente su muerte en la cruz fue victorioso porque fue suficiente y satisfactoria, pero también fue una muerte sustitutiva. Aquí vemos, seguimos en este mismo 18, el justo por los injustos. ¿Quién es el justo? Jesucristo. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros. Hay un intercambio aquí, una sustitución, era una muerte sustitutoria. ¿Por qué? Porque el recto por el no recto, el santo por el pecador, el inocente por el culpable. Él era inocente, nosotros somos culpables. Y Cristo murió en esta manera en la cruz, el Dios Santo muriendo por el hombre pecador. No podemos captarlo. En nuestra mente finita, pues la verdad tenemos mucha dificultad en entender ese concepto de que el Dios mismo que creó el universo también se bajó del cielo para dar su vida en rescate por el ser humano. Es muy difícil entender este punto. ¿Por qué vendría Dios de los cielos para tomar la forma de un siervo, para dar su vida y morir en mi lugar, pagando el precio por mis pecados? Solamente por el amor. Solamente por el amor de este Dios. Su muerte fue sustitutiva. 2 Corintios 5:21 dice: lo hizo pecado aunque no lo conoció, para que fuésemos hechos justicia en Dios. El justo por los injustos. Su muerte fue sustitutoria. Y la última cosa que vemos aquí en este versículo 18 es que su muerte fue reconciliador. ¿Con cuál propósito murió Cristo? Aquí nos dice, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. La idea es que Él es quien nos presenta a Dios. ¿Por qué daría Cristo su vida en la cruz como sustituto para pagar nuestra deuda? Aquí es la respuesta: para llevarnos a Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, eso es Juan 14:6. Por el pecado el hombre está separado de Dios. Dios nos creó para tener relación con Él, pero por nuestro pecado estamos separados de Dios eternamente, espiritualmente. Entonces Cristo viene con un propósito de volvernos a Dios, de llevarnos con el Padre. Él es el único camino, la única verdad, es la única vida y es la única manera de llegar con Dios. Hay muchos que creen que pueden llegar a Dios por otras maneras, por otros caminos, a través de otros dioses, a través de cumplir con ciertos requisitos, por ser buenas personas. Pero no es así, hermanos. Nosotros sabemos que por la mera gracia de Dios pues tenemos acceso al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo posible lo imposible. A través de su muerte Cristo nos da acceso a Dios. Entonces, cuando murió Cristo, ustedes recuerden que el velo del templo se rasgó. Nosotros cantamos un canto que dice el velo se rasgó. ¿De qué se trata eso? El velo era una cortina muy grueso, muy alto, muy pesado, muy grande, que separó el lugar santo del lugar santísimo. Solamente una vez por año podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ahí habitaba la presencia de Dios. La cortina separaba el pueblo de Dios.
no tenía el pueblo acceso para entrar al lugar santísimo. Solamente el sacerdote una vez al año. Y Cristo viene como el sumo sacerdote. Él muere en nuestro lugar y el velo se rasga desde arriba para abajo, dándonos entrada al lugar santísimo, dándonos entrada con Dios, dándonos acceso a Dios. Entonces, cuando Él nos da acceso al Padre, Hebreos 4:16 dice, ahora podemos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia. Podemos entrar confiadamente porque ya no necesitamos un sacerdote. Ya no ocupas a un pastor, ya no ocupas a un santo, ya no ocupas la Virgen María, ya no ocupas a ninguna persona muerta para poder llegar a Dios, para poder tener acceso a Dios. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro mediador entre Dios y el hombre sino a Jesucristo, hombre. Entonces Jesucristo te lleva a la presencia misma de Dios. La muerte de Jesús nos reconcilia con el Padre. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Todos tenemos entrada. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo, según versículo 18, la muerte de Cristo fue suficiente. La muerte de Cristo fue satisfactoria. La muerte de Cristo fue sustitutiva, y reconciliador. Recuerden el contexto aquí, hermanos. Pedro está escribiendo a cristianos en medio de sufrimiento. Pedro enfatiza que Cristo es victorioso en su sufrimiento y nosotros, si estamos en Cristo, también podemos experimentar victoria aún en medio del sufrimiento. Es el punto principal aquí de Pedro. Él está diciendo, no te enfocas en tus circunstancias, no te enfocas en ti mismo, pon tu mirada en Jesucristo, en el victorioso Jesucristo. Él es quien padeció injustamente y Él triunfó en victoria. Él está diciendo que el Hijo obedeció al Padre y por eso sufrió injustamente. Dios aceptó sus padecimientos con paciencia y dio buen testimonio con sus hechos y sus palabras. Jesucristo mismo dio testimonio en su sufrimiento. Y como resultado de su sufrimiento, se levantó triunfante sobre la muerte y sobre sus enemigos. Por lo tanto, Pedro quiere decir, si el creyente, si nosotros, si hacemos el bien a pesar de las amenazas, peligros, dolor, sufrimientos, persecuciones, entonces también el cristiano triunfará y verá días más buenos porque los ojos del Señor estarán sobre él y sus oídos estarán atentos a sus oraciones, como vimos en el versículo 12 del capítulo 3. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si somos justos como Cristo es justo, entonces vamos a recibir la bendición de Dios. Y aunque los enemigos se multipliquen y nos ataquen, no pueden hacernos daño. No pueden causar daño al cristiano, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Dios por toda la eternidad. Amén. Entonces, nuestro enemigo, Satanás, también será vencido porque Cristo lo derrotó en la cruz. Entonces, Cristo es victorioso en su muerte. Ahora Cristo es victorioso en su proclamación. Cristo victorioso en su proclamación. Mire, versículo 18 terminando. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu.
en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Hermanos, desde el día que entramos esa carta de 1 de Pedro, yo les comentaba a José Luis y a Humberto, el único pasaje que yo no quiero predicar es el pasaje del versículo 19 al versículo 21. Es el único pasaje de todo el libro, de casi toda la Biblia, que yo no quiero predicar. Y me toca predicar ese versículo. Y gloria a Dios, ¿por qué? Porque Dios, pues, nos va a enseñar a través de su palabra. ¿Por qué? ¿Quién aquí, pues leyendo esos 3 versículos, pues dice, yo sé exactamente lo que significa? Pues ninguna. De hecho, entre los grandes teólogos, pues han discutido a través de todos los siglos y muchos están en desacuerdo de lo que significa. Entonces, déjame compartir un principio, porque las interpretaciones aquí son muchas. Si tú abres un comentario o abres el internet y pones ahí esos versículos y busques comentarios, vas a ver 10 posturas diferentes. Vas a ver que la gente no está de acuerdo en cuanto a esta enseñanza. Entonces, vamos a ver, yo voy a compartir un principio de interpretación de la Escritura. Cuando no entendemos un versículo, o una parte de un versículo, o un pasaje, cuando hemos estudiado y todavía no captamos la esencia de los versículos, o del pasaje, o el punto, lo que debemos hacer es lo que debemos enfocarnos en lo que sí entendemos del pasaje. No debemos enfocarnos en lo que no entendemos. Debemos enfocarnos en lo que sí entendemos, o en lo que sí está clara en las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje? Y primeramente vamos a ver qué es lo que no nos está enseñando esos versículos, ¿sí? Versículos 18. Dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Mire, estos versículos no están enseñando que hay una segunda oportunidad después de la muerte de recibir el mensaje del Evangelio. Este pasaje no está enseñando que Jesucristo fue y predicó el Evangelio a los muertos para darles otra oportunidad de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Este pasaje tampoco está enseñando acerca de un purgatorio donde el hombre puede pagar por sus propios pecados. Esas son algunas de las interpretaciones aquí, de que Cristo va a salvar a toda la humanidad a través de predicar el Evangelio a los muertos. Y todos van a tener otra oportunidad de recibir a Cristo y de llegar al cielo. Ese pasaje no está describiendo tal cosa, ¿sí? Entonces, no está diciendo ¿por qué? Varias cosas. En ninguna parte de las escrituras nos da de entender que hay una segunda oportunidad después de la muerte. En ninguna otra parte de la escritura nos da indicación que hay una segunda oportunidad. ¿Recuerdan la historia de Lázaro y el hombre rico? Lázaro llega con Cristo, el hombre rico va al infierno, bueno, a un lugar, vamos a ver esto, a Hades. ¿Y qué dice? Dame otra oportunidad. Y Cristo dice, no, pues ya no hay otra oportunidad. El versículo que leímos en Hebreos 9 apenas dijo que cada hombre vive una sola vez y después de la muerte viene el juicio de Dios. No hay una segunda oportunidad. ¿Qué más? Además, esa palabra espíritus dice que Él fue a predicó a los espíritus encarcelados. Espíritus, la palabra aquí no se refiere a seres humanos, sino a ángeles.
no se refiere a espíritus, no se perdona a seres humanos, porque si hubiera querido dar de entender seres humanos, Pedro hubiera usado una palabra diferente, que es la palabra que está traducido alma, que está traducido las almas. ¿Sí? Pero Pedro utiliza una palabra aquí que es espíritu para darnos de entender que está hablando de ángeles encarcelados. ¿Qué es lo que predicó Cristo entonces? Él no predicó el evangelio. Pero ¿cómo sabes, Josué? Porque aquí dice que predicó. ¿Pero por qué? ¿Por qué no predicó? ¿Cómo lo sabemos? Porque también la palabra aquí, predicar, no es la misma que se usa en el resto del Nuevo Testamento como evangelizar. Aquí la palabra no es evangelio, no es evangelizo. La palabra aquí es keruso, que significa enseñar o anunciar su triunfo. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo, si no sabemos o no entendemos el griego o el idioma original, no podemos llegar a entender este versículo. ¿Por qué? Porque en el español escuchamos la palabra predicar y ¿qué pensamos? El evangelio. Pero Pedro no usaba la misma palabra. Él usó una palabra para decir, anunciar o enseñar su triunfo. No voy a pasar mucho tiempo en esa palabra, pero la verdad no tiene nada que ver con el evangelio en sí. Entonces, ¿qué es lo que ahora sabemos de este pasaje, de este versículo 18-19? Siendo a la verdad muerto en la carne, Cristo murió. Él murió en la carne, Él fue sepultado, ¿sí? Pero todavía vivificado en su espíritu, en algún momento, después de ser sepultado, Cristo en su espíritu fue, ¿y qué hizo? Y predicó algún mensaje de victoria sobre los ángeles caídos, sobre los espíritus encarcelados. Ahora versículo 20. Los que en otro tiempo, y voy a estar así ampliando esa enseñanza para que entendiéramos nosotros, los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Los que en otro tiempo desobedecieron. Es posible, hermanos, que cuando muere Cristo, los demonios quizás habían estado celebrando su aparente victoria sobre Cristo a través de su muerte y su sepultura. Entonces Cristo muere físicamente, pero fue en su espíritu a anunciar algo a estos espíritus. ¿Cuáles espíritus? Los espíritus encarcelados. Son ángeles caídos, son demonios que están en prisión por su desobediencia desde los tiempos de Noé. ¿De qué se trata eso, Josué? Gracias por preguntar. Segundo de Pedro 2. Y fíjense, Pedro no amplía su enseñanza. Pedro no nos da pues mucho contexto aquí. Y vamos a ver por qué. En un momento vamos a ver por qué. Pero sigue el hilo aquí, porque vamos a entrar en algo que a lo mejor a ustedes se va a parecer como algo de la mitología griega, pero hay que captar eso. Segundo de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, peregrino de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Hermanos,
Pedro aquí se menciona los mismos espíritus aquí que se había mencionado en 1 de Pedro. Está hablando del mismo. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí él menciona Noé. Aquí menciona Sodoma y Gomorra. Aquí menciona Lot. ¿En cuál libro encontramos la historia de Lot? Génesis. ¿En cuál libro encontramos la historia de Sodoma y Gomorra? Génesis. ¿En qué libro encontramos la historia de Noé? Génesis. ¿En qué libro encontramos la historia de los ángeles caídos? En Génesis, hermanos. Está hablando de la misma cosa, se refiere a lo mismo. ¿No me creen? Judas 6. Vamos a Judas, el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. ¿De qué está hablando Judas aquí? Los ángeles que no guardaron su dignidad, que abandonaron su propia morada. ¿Y qué hizo Dios? Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. En prisión. Entonces, encarcelados. Estos ángeles pecaron y ahora son ángeles caídos, son demonios que están guardados en una cárcel, en prisiones, en un lugar reservado para el juicio de Dios en algún día. Pero ¿qué fue su pecado? ¿Qué es lo que hicieron? Porque Dios no castigó a todos los ángeles al infierno de una vez. No. Mire lo que dice versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, de la misma manera que ¿quién? ¿Que quiénes? De la misma manera que los ángeles. Aquellos aquí se refiere a los ángeles en versículo 6. Los ángeles pecaron en gran manera. ¿En qué manera? En la misma manera que pecaron los de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Mire versículo 7. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Entonces aquí es donde entramos, hermanos, y tenemos que entender aquí. Esos ángeles pecaron de la misma manera que los de Sodoma y Gomorra. Su pecado era fornicación, era una distorsión muy, muy grave de lo que era el sexo natural entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Quiero ver otro pasaje para hablar acerca de este lugar de encarcelamiento donde están encarcelados los espíritus. Entonces vamos a Lucas 8 y luego vamos a volver a Génesis para ver ese pecado de estos ángeles. Lucas 8. Versículo 31. Dice la palabra de Dios. Cristo está enfrentando aquí a un hombre poseído por un demonio, por una legión de demonios. Dice que el demonio se llama legión porque pues son muchos. Y luego dice en versículo 30, y preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y 31, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Qué es el abismo? Es
La palabra, el abusos. El abusos aquí es la palabra. Es la morada de demonios encarcelados. ¿Sí? Y esos demonios dicen, no nos manden ahí, no nos mandes ahí, Señor. Ellos sabían quién era y no querían ir a este lugar. ¿Sí? Era un lugar donde están los demonios encarcelados. Entonces, ¿qué podemos entender a través de este pasaje en 1 de Pedro, luego 2 de Pedro, luego Judas y luego aquí viendo ese lugar donde están los ángeles? Antes del diluvio, en algún punto, el mundo se había corrompido en exceso y sin duda esos demonios influyeron en ello, en la corrupción del mundo antes del diluvio. Les puedo preguntar, ¿por qué Dios destruyó el mundo con agua? Y la mayoría de nosotros vamos a decir, porque los hombres eran malos. ¿Sí? Vamos a Génesis 6. Entendemos que hay un lugar, una prisión, donde hay ángeles caídos, encarcelados por su desobediencia durante el tiempo de Noé. ¿Estamos de acuerdo? Ya hemos visto eso, que hay un lugar donde Dios tiene a los ángeles caídos, los demonios están encarcelados. ¿Por qué? Porque desobedecieron en el tiempo de Noé. Vamos a ver Génesis 6. Y hermanos, tomando la escritura en su sentido normal y natural, es la única manera de entender estos pasajes. Si nosotros queremos espiritualizar algo, o si queremos usar una interpretación no literal o algo, pues va a ser difícil para nosotros entender qué es lo que está hablando la palabra de Dios en muchos sentidos. Pero vemos aquí, Génesis 6:1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahora, ustedes pueden decir, pero no aparecen ángeles aquí. Entonces, ¿de qué se trata, Josué? Hermanos, en versículo 2 aparece la frase, los hijos de Dios. En el versículo 5, en el versículo 4 también aparece la frase, llegaron los hijos de Dios. Cada vez en el Antiguo Testamento, cuando aparece esta frase, los hijos de Dios, cada vez, hermanos, se refiere a ángeles. Todas las veces en el libro de Job y también en los Salmos que aparece esta frase, los hijos de Dios, se refiere a los ángeles, no se refiere a los hijos del hombre, se refiere a los ángeles creados por Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el gran pecado de los demonios que era similar al pecado de Sodoma y Gomorra? Y aquí es donde entra y estamos pensando, ay Josué, ¿nos vas a contar algo acerca de la mitología griega? No lo voy a hacer, voy a contarles
lo que nosotros creemos es la interpretación más adecuada para estos pasajes. El libro de Enoc no es un libro bíblico, no aparece en la Biblia, pero es un libro histórico, comprobado históricamente. No lo tomamos como la palabra de Dios, porque sí contiene errores, contiene algunas contradicciones, pero sí lo tomamos como un libro histórico. Ese libro fue escrito alrededor de 300 años antes de Cristo, entre 300 años antes de Cristo y 100 años antes de Cristo. La primera parte de este libro de Enoc era un libro que se llamaba Los Vigilantes. Los primeros capítulos del libro de Enoc cuenta la historia de Génesis 6. Habla de la caída de los ángeles, cuando los ángeles lleguen a la tierra para juntarse con las hijas del hombre, las mujeres, para engendrar una raza, una generación. No digo super raza, así a lo mejor puede ser de sí, pero era una raza engendrada por los ángeles caídos y las mujeres de la tierra. Ay, estamos hablando de algo de sci-fi ahora, de los Vengadores o algo, ¿no? Pero hermanos, no tomamos este libro de Enoc como la palabra de Dios, pero los judíos del primer siglo, los apóstoles del primer siglo, la iglesia del primer siglo, hasta el año 400 más o menos, hasta el cuarto siglo, todos ellos creían que eso era la interpretación de este pasaje. ¿Por qué? Porque ellos eran familiarizados con el libro de Enoc, con las escrituras, con esa historia, y todos ellos lo tomaron como si fuera la verdad, la historia que sucedió aquí en Génesis 6. Entonces, ellos creían que los demonios tomaron forma de seres humanos y entraron y ocuparon cuerpos humanos y tomaron mujeres y les engendraron hijos y produjeron una generación que era la generación más corrupta. Por eso cuando llegamos a versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Es una doctrina esencial? No. ¿Voy a enseñarla dogmáticamente como si es la única postura? No. Pero es la postura que nos da sentido. La verdad es la postura pues más apegada a la Escritura, a tomar literalmente la palabra de Dios. Entonces, es la interpretación más antigua, es la interpretación más reconocida hasta el cuarto y quinto siglo, pero era la interpretación más aceptada en la iglesia primitiva. Ahora nosotros no podemos captar, no podemos, está muy raro, Josué, sí es cierto, es raro. Pero por eso creemos que Dios realmente tuvo que destruir a todo ser humano y destruir a todo animal y destruir toda la raza. ¿Por qué? Porque el enemigo Satanás lo único que quería hacer era destruir el cimiento de la mujer. ¿Sí? Si el enemigo pudo llegar y endemoniar a toda la raza humana, lo va a dejar una raza sin la habilidad de ser redimida. Eso es lo que pensamos nosotros. Alguien puede no estar de acuerdo y está bien. No vamos a discutir mucho porque realmente no es una doctrina esencial. No realmente tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Pero es algo que queríamos mencionar, que tomando en serio y literalmente la palabra de Dios, cuando estamos hablando de los libros históricos, podemos llegar a una conclusión. Entonces volvemos a 1 de Pedro.
cuando estamos interpretando la Escritura, tenemos que recordar que debemos de enseñar lo que sí realmente entendemos del pasaje, y eso nos va a aclarar muchas veces las otras cosas, los otros lugares donde no entendemos. Ahora, 1 de Pedro 3, versículo 21, y ahora entramos en otro pasaje que al parecer es difícil. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ok, el bautismo que corresponde a esto, ¿qué es esto? Versículo 20, el arca de Noé, el diluvio. Dice: Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ay, entonces, Josué, ¿estás diciendo que el bautismo nos salva? Porque esta es otra enseñanza. No está enseñando tal cosa. No está enseñando ese pasaje que el bautismo nos salva. La enseñanza irrefutable del Nuevo Testamento es que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, es don de Dios para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. No hay nada que puedes hacer, no hay ninguna obra, no hay ningún rito, no hay ningún sacramento, ningún sacrificio. No puedes guardar los mandamientos lo suficientemente bien para poder llevarte al cielo con Dios. Es por la pura gracia de Dios. Solamente por la fe, Jesucristo nos salva por su pura gracia. Entonces, ¿por qué dice aquí que el bautismo nos salva? Gracias por preguntar. Nota que dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Dice Pedro, el bautismo no te salva, ¿por qué? No limpiando la suciedad del cuerpo. Él no está hablando del bautismo en agua aquí. Está hablando de un bautismo espiritual. No está hablando de un baño que quita la inmundicia de nuestro cuerpo, la suciedad de nuestro cuerpo. Se refiere específicamente al bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo sabemos. Porque aquí dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Mire, el bautismo en agua no nos limpia de nuestros pecados. Algunos quieren enseñar que tienes que bautizarte para recibir el perdón de los pecados, para ser limpio de tus pecados. No es así. El bautismo en agua es un símbolo, nada más, un símbolo de lo que ya sucedió en tu interior. Lo que ya sucedió en tu conciencia, lo que Dios ya hizo en tu corazón. Tu bautismo es una declaración pública, es una proclamación de tu identidad con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Entonces, Pedro se refiere a una realidad espiritual aquí. Lo que sucede en la salvación es algo interno. Dios hace la obra en nuestro corazón, en el hombre interior. Nos arrepentimos y confiamos en Cristo como nuestro único Salvador y Señor, y nos da un nuevo corazón. Dios limpia nuestra conciencia. Él nos da nuevos deseos, nos da nuevos afectos, nos da una vida nueva. Entonces, es un bautismo no en agua, sino en el Espíritu Santo. Eso es el nacer de nuevo. Pedro se refiere a ese nuevo nacimiento. Y Pedro aclara este punto porque dice que el bautismo es una aspiración, lo cual significa una promesa, voto o compromiso.
Entonces, es un acto que muestra que el individuo ha sido redimido y se compromete a llevar una vida nueva y transformada. Entonces, otra vez vuelvo a repetir, el bautismo en agua simboliza lo que ya había sucedido dentro de nuestro corazón. Entonces, yo nazco de nuevo y dentro de un tiempo yo me bautizo en agua. Es una reflexión de lo que ya había sucedido dentro de mí. Porque yo recibo el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, la salvación en el momento de arrepentirme, en el momento de creer. Y lo único que hago en ese bautismo es doy testimonio de lo que ya había sucedido dentro de mí. Es una proclamación de lo que Dios ya ha hecho en mí. Entonces, Pedro aquí menciona Noé y el diluvio y lo relaciona con el bautismo. Porque el diluvio, pues, lo relaciona con el bautismo. Porque el diluvio es una figura del bautismo. Porque también las aguas también pues hicieron flotar el arca que salvó a Noé. Y el arca es un símbolo de Jesucristo. Porque Noé y su familia, las 8 personas, entraron por la puerta del arca, la puerta que es Cristo, y fueron salvadas esas personas. Entonces, Dios los llevó a través de las aguas en el arca y fueron salvos. Es por eso que las aguas y el arca ilustran la salvación física de Noé, de la misma manera que el bautismo espiritual es análogo a la salvación espiritual. ¿Sí? Entonces, este versículo no está enseñando que el bautismo nos salva, está enseñando que el bautismo del Espíritu Santo es el nuevo nacer, es la salvación. Y ahí es donde tenemos que contradecir a los que dicen, no, pero Pedro enseña que el bautismo nos salva. No es cierto. Es un símbolo aquí. Entonces, eso tiene que ver con la proclamación. El tercer punto, y vamos a ver los últimos 2 puntos rápidamente, no vamos a tardar mucho aquí, pero versículo 21, el último, dice, por la resurrección de Cristo. Cristo es victorioso en su resurrección. Venció el sufrimiento, venció el pecado, venció la muerte, venció el infierno, el enemigo, con su resurrección. Su resurrección comprueba 2 cosas. La resurrección de Cristo comprueba que Dios aceptó el sacrificio de Cristo como suficiente y también que Jesucristo es Dios encarnado. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. A ver qué significado tiene la resurrección de Cristo en nuestras vidas. 1 Corintios 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resuciten, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hermanos, la resurrección de Cristo era la garantía de nuestra fe y la garantía que nuestra fe no es vana. La resurrección de Jesús asegura a los creyentes que Cristo ha ganado la victoria. Y no tenemos una esperanza inútil, tenemos una esperanza viva.
todos nuestros enemigos ya han sido vencidos. Cristo es victorioso en su resurrección. Amén. Vamos a volver a 1 de Pedro. Y aquí por último, Cristo no solamente victorioso en su resurrección, pero también Cristo es victorioso en su ascensión. Versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pedro, queriendo animar a sus lectores, a los cristianos perseguidos, los que están padeciendo sufrimientos, los quiere animar a través de esta verdad. Cristo ascendió al cielo y está con el Padre. Está a la diestra del Padre, lo cual representa poder. Entonces, no tienes que temer al hombre, no tienes que temer el enemigo, no tienes que temer los ángeles caídos, los demonios. No tienes que temer nada. ¿Por qué? Porque Pedro describe a nuestro Señor Jesucristo como exaltado sobre todo. Jamás sufrirá Cristo, jamás será burlado Cristo, jamás padecerá injustamente. Entonces Pedro nos asegura a nosotros que Cristo ha ganado la victoria. Cristo ha triunfado. Cristo asumió su posición de supremacía sobre los ángeles, sobre las autoridades, sobre los potestades, y a Él están sujetos todos ellos. Efesios 1, 19, 21 dice: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Este poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Jesucristo, hermano, es supremo sobre todo, sobre todos. Entonces, no importan las circunstancias, no importa lo que estamos pasando, nuestros enemigos ya han sido vencidos. Cuando vivimos en un ambiente de hostilidad y oposición, debemos soportar las pruebas con paciencia, sabiendo que Él ya ganó la victoria sobre nuestros enemigos. Pase lo que pase, nos unimos en el triunfo de Jesucristo porque Él es victorioso. Cristo dice en Juan 16:33: no temen porque yo he vencido el mundo. Amén. Amén. Vamos a orar.